Ok, entonces, bueno, hoy vamos a trabajar con el tema de simulación de intercambiadores de calor. Como lo había mencionado previamente, vamos a trabajar con modelos simples. Eso va a ser básicamente un recordatorio porque ya los modelos simples lo vimos en la primera charla de este tema y después vamos a ir avanzando en complejidad con estos modelos durante la charla. La charla debe durar alrededor de unos 45 minutos aproximadamente y después vamos a dejar un tiempo, como siempre, para las preguntas. Hasta la clase anterior nosotros vimos modelos simples y llegamos hasta los modelos que tienen que ver con operaciones de transporte de fluido. Básicamente estudiamos el tema dentro de la opción de cambiadores de presión en el Aspen Plus, que recuerden, no es solo el Aspen Plus, esto es común para todos los simuladores modulares secuenciales, están organizados de una manera muy similar y los modelos a su interior, las ecuaciones que los gobiernan son exactamente las mismas. Así que lo que aprendan en este simulador es extrapolable a cualquier otro simulador modular secuencial con alguna que otra modificación en la forma de incorporar la información. Ahora, vimos modelos para tuberías, para válvulas, para bombas. En el caso de las válvulas pudimos estudiar cómo verificar si la válvula podría estar en riesgo de cavitación. Pudimos también calcular las pérdidas hidráulicas en la válvula, construir las curvas de comportamiento de la válvula en función de qué tipo de válvula estábamos trabajando, si era lineal, equiporcentual. También en el caso de las tuberías pudimos ver cuál es la incidencia que tienen los accesorios en la tubería para las pérdidas hidráulicas, los cambios de nivel, las pérdidas por fricción. Y finalmente en el caso de las bombas, simulamos bombas a partir de datos del proceso o ocupando ya curvas existentes para bombas que estuvieran instaladas, verificar si estas bombas podrían funcionar bien para una aplicación determinada o no. Eso lo estudiamos y además lo vimos en la evaluación de este tema de la asignatura. Y en el caso de los compresores, también en el taller vimos compresores de una sola etapa, de múltiples etapas, de etapas múltiples con extracción de líquido intermedio. Vimos qué implicaciones tenía esto para la eficiencia de los compresores. Entonces, todos estos conocimientos ya los conocemos, no quiere decir que lo vamos a poner en una cajonera cerebral y vamos a cerrarla, sino que lo vamos a utilizar en ejercicios posteriores, en otras actividades, ya cuando estemos simulando plantas completas. Al final de la asignatura vamos a volver a rescatar todo esto que ya son conocimientos que ustedes tienen. ¿Ok? Ahora, en el caso del día de hoy, vamos a empezar a trabajar con el tema de operaciones unitarias que tienen que ver con transferencia de calor. Vamos a recordar algunos conceptos básicos que tienen que ver con el diseño de los intercambiadores de calor, cuáles son los pasos a seguir, dónde se deben ubicar los fluidos en un intercambiador de calor, por ejemplo, en el caso de un intercambiador de tubo y coraza, qué fluido ponemos al interior de los tubos, qué fluido ponemos en la coraza, cuáles son las razones para localizarlos allí. Después vamos a estudiar cómo lo podemos modelar, un intercambiador de tubo y coraza utilizando modelos los más simples que tiene el Aspen Plus y los más complejos, y en este último caso, cómo podemos diseñarlo y obtener desde el simulador datos muy específicos que nos pueden permitir complementar los proyectos de diseño de planta. ¿Ok? Eso lo vamos a ver todo en la clase de hoy. Y como siempre, bueno, la literatura que ustedes tienen que estudiar son los libros básicos de la asignatura que están ahí compartidas sus portadas en la plataforma ECA. Los intercambiadores de calor son equipos muy comunes en la industria de procesos. Si ustedes van a cualquier industria química, incluso en la industria de alimentos, se van a encontrar que siempre hay intercambiadores de calor y que estos juegan un rol muy importante. De entre los tipos de intercambiadores de calor que ustedes conocen o que han oído mencionar, estoy seguro, durante su formación hasta este punto, están los calentadores o enfriadores, que como su nombre lo indica, se dedican a calentar o enfriar determinados fluidos de proceso, y para ello pueden ocupar utilidades, y aquí abro un paréntesis, las utilidades son eh, como servicios comunes que se ocupan en el proceso. De las más comunes ustedes pueden encontrar vapor en 3 niveles, alta, media y baja presión. Pueden encontrar electricidad y pueden encontrar agua de enfriamiento. Para el intercambio de calor, el agua de enfriamiento y el vapor son dos utilidades muy comunes que se ocupan en la industria de procesos. Después tienen los condensadores, los evaporadores, los enfriadores por aire, que son equipos muy comunes y cuyas aplicaciones ustedes han estudiado en asignatura precedente. También hay los intercambiadores de calor
uno usualmente ocupa su nombre a partir de las aplicaciones para las que ellos son utilizados. Por ejemplo, ustedes pueden escuchar en la industria de procesos hablar de recuperadores, de regeneradores, que son equipos que se ocupan para aprovechar determinada cantidad de calor disponible en las corrientes y así incrementar la eficiencia de los procesos. Cuando nosotros hacemos el diseño de una planta química, o el rediseño o la reconversión de una planta química, podemos remitirnos al concepto del diagrama de cebolla. Me imagino que lo hayan visto en el tema de diseño de plantas que están cursando ahora algunos de ustedes. El diagrama de cebolla no es más que un orden jerárquico de las etapas que se diseñan en un proceso químico, cómo deben irse diseñando. Y en el centro de este se encuentran los reactores. ¿Por qué razón? Porque los reactores son aquellos equipos donde ocurren las transformaciones primarias y después de eso tiene que venir una serie de etapas que nos permiten o que son necesarias para que el producto de esta reacción, que puede ser química, puede ser biológica, para que este producto de esa transformación se convierta en un producto de mercado, tiene que pasar por una serie de etapas. Y esas etapas pueden ser, o en realidad son etapas de purificación, de separaciones, y por eso es lo que le sigue al diseño de los reactores en la jerarquía del diseño de planta, son las etapas de separación y reciclo. Y finalmente aparece dos capas, que son las que ustedes pueden ver acá, esta que está en color azul, que está indicada como recuperación térmica, y después otra que está en color verde, que son donde uno ubica las utilidades calientes y frías. ¿Por qué ustedes creen que la etapa de recuperación térmica juega un rol tan importante? O sea, después que yo transformo y que yo conozco las especificaciones de las etapas de separación, yo tengo que ubicar mis intercambiadores de calor en la planta química. Y esos intercambiadores de calor yo los tengo que ubicar de una manera tal que la cantidad de utilidades que ellos necesiten o que ellos requieran para su operación sea mínima. ¿Qué significa esto? Que yo voy a minimizar los costos energéticos de producir aquel producto, mezcla de productos o compuesto target u objetivo que yo tenga. Y para ello se aplican hoy en día diferentes técnicas, una técnica que es bastante simple y que tiene ya, yo diría que pues, fue con el año 78, empezó a ocuparse, así que estamos hablando de unos 30, 40 años aproximadamente, 43 años de edad, es la integración energética a partir del método Pinch, que lo que hace es minimizar los consumos de utilidades en redes de intercambio de calor a partir del aprovechamiento de corrientes internas del proceso. En palabras simples, aprovechar al máximo el calor que llevan mis corrientes de proceso y evitar al máximo o utilizar al mínimo calor externo que provenga de utilidades, en este caso vapor, o frío externo que provenga de utilidades, en este caso agua de enfriamiento. Eso es lo que se hace con esos métodos Pinch. Y que bueno, hay toda una teoría detrás de ello basada en la termodinámica, que no es el objetivo de verlo en la charla de hoy, pero ustedes pueden profundizarlo si les interesa ver el tema de gestión energética. Ahora, ¿cuáles son los intercambiadores más comunes que conocemos? Bueno, los intercambiadores de doble tubo o tubos concéntricos, se conoce así en la literatura. Son intercambiadores que se ocupan cuando no se requieren áreas de transferencia de calor muy elevadas. Son muy comunes verlos en la industria de procesos alimenticios. Después tenemos uno de los intercambiadores que son de los más comunes que ustedes se pueden encontrar en la industria de procesos, que son los intercambiadores de tubo y coraza. ¿Por qué son comunes? Porque estos son intercambiadores compactos y que la relación área de transferencia de calor a huella o área que ellos ocupan en una planta es muy alta, o sea, tienen muy alta o tiene una alta superficie de transferencia de calor por unidad de espacio ocupado. Y después, bueno, aparecen otros tipos de intercambiadores de calor como superficie extendida, intercambiadores de placas y marcos, enfriadores por aire, que también tienen una serie de aplicaciones importantes en la industria. Nosotros vamos a ver hoy los principios para simular los intercambiadores de calor. Básicamente, lo que ustedes conocen desde la asignatura de intercambio de calor y han oído hablar mucho es de los diferentes arreglos de flujo que tienen los intercambiadores de calor. Hablamos así de intercambiadores que operan a contracorriente. ¿Qué significa esto? Que el fluido caliente y el frío fluyen en sentido contrario al interior de los intercambiadores de flujo paralelo, los intercambiadores de flujo cruzado, son por ejemplo, un caso típico de flujo cruzado son los enfriadores por aire,
¿Y cuál es la importancia que tiene esto? Son las curvas térmicas. O sea, en la parte inferior de esta figura, como ustedes pueden apreciar acá, estas curvas térmicas lo que les muestra es el perfil de temperatura que sigue cada fluido al interior o a lo largo de un intercambiador de calor. En este caso, si son fluidos que van en paralelo, como ustedes pueden ver, las diferencias de temperatura en los diferentes extremos del intercambiador tienen unos perfiles que tienen esta forma. Este es el caso de intercambiador contracorriente, paralelo y flujo cruzado. Ahora, ¿qué implicaciones tienen estos perfiles de temperatura? Si nosotros tomamos un caso genérico de un intercambiador de calor, que es como este que ustedes ven acá, estamos hablando que opera a contracorriente, fluido caliente, fluido frío, acá hay un intercambiador extra de una utilidad caliente y una utilidad fría, típico de una industria de procesos. Y ustedes analizan este intercambiador desde la primera ley de la termodinámica. Supongamos el caso que la corriente caliente va de 175 y tiene que llegar a 70 grados. Y para eso ustedes cuentan con una corriente fría de procesos que está a 100 y va a 150 grados. Si ustedes analizan el primer caso, ¿esto es posible desde el punto de vista termodinámico? ¿Alguien me puede contestar? No, profesor. ¿Por qué razón no es posible desde el punto de vista termodinámico? Porque la temperatura de la corriente caliente va a llegar a 70 grados Celsius y la corriente fría va a estar a 100. Por ende, no va a haber un enfriamiento a 70 grados Celsius. Pero termodinámicamente, ¿qué es lo que es imposible? ¿Qué dice la primera ley de la termodinámica? Que se la dejé de tarea a estudiar. La conservación de la energía. Exactamente. Y entonces, si tú aplicas un balance de energía, digamos en estado estacionario, ¿qué dice? Que la energía que entra a un Tiene que ser sistema, la misma que la que salga. en el caso ideal, ¿cierto? Por tanto, O sea, sin contar transformaciones de ningún tipo. sí, exactamente, sin contar una reacción química ni nada. Entonces, en este caso, la corriente fría no va a poder calentarse más allá, ¿verdad? O la corriente caliente, disculpen, no va a poder enfriarse más allá de la menor temperatura que tenga la corriente fría. Es decir, ella no puede ceder ese extra de calor que está acá por debajo de la curva, en este espacio aquí debajo de la curva, ¿cierto? Porque eso es termodinámicamente no es factible. Ahora, y este segundo caso, ¿ustedes creen que sea factible? Que la salida sea 100 grados de la corriente caliente, porque ella cede lo que está debajo de la curva, ¿cierto? Esta es la energía que ella va a ceder. Aquí la está cediendo, ¿verdad? ¿Alguien me dice si eso es posible o no? O sea, como que llegue exactamente a 100 grados, igual es como difícil. Desde el punto de vista, tú lo que quieres decir entonces es que desde el punto de vista teórico sí es posible, pero desde el punto Claro, de vista... pero después práctico, no. Ya, pero ahí hay un detalle. Recuerden que siempre cualquier proceso implica irreversibilidades, que significa que siempre hay una pérdida durante una transferencia. Y en este caso, nosotros no consideramos la pérdida. O sea, el caso ideal donde no hay ninguna pérdida, eficiencia 100%, y esto en la realidad no es factible. No se cumpliría la segunda ley de la termodinámica. Entonces, ¿qué implicaría este último caso? ¿Es posible que ocurra esta transferencia de calor? ¿Sí o no? Sí, es Sí, es posible. posible, perfectamente. Entonces, el calor que va, o la entalpía que va a ceder mi corriente caliente es esta área bajo la curva, ¿verdad? Todo este espacio va a ser aprovechable desde mi corriente caliente y este extra, para ir desde esta temperatura hasta acá, hasta 150, yo lo tengo que asignárselo a una utilidad, que podría ser vapor. Esto es posible. Ahora, acá hay una diferencia de temperatura mínima que hay que respetar, que eso es un límite de la ingeniería. Cuando ustedes van a diseñar un intercambiador de calor, ese delta T mínimo uno lo establece para el diseño de un intercambiador o para el diseño de una red de intercambiadores de calor. En la literatura se va a encontrar 10, 15 grados Kelvin de diferencia de temperatura mínima para hacer estos diseños. Pero depende del proceso en que ustedes estén trabajando. Si estamos hablando de procesos criogénicos, obviamente eso no va a ser los niveles de diferencia de temperatura. Pero hay que tomarlo en consideración, porque en la medida que yo disminuyo la diferencia de temperatura en un intercambiador de calor, por ejemplo, de tubo y coraza, ¿qué le va a pasar al área de transferencia de calor? ¿Aumenta o disminuye? Si yo tengo esta diferencia de temperatura
muy pequeña. Disminuye. ¿Te parece? Trata de hacer memoria de la ecuación de diseño de un intercambiador de calor de tubo y coraza. Vamos a ver si la tengo acá. Si yo la diferencia de temperatura la hago más pequeña, ¿qué le va a pasar a esta área? ¿Aumenta o disminuye? Acuérdate, esto va a pasar para acá dividiendo. Entonces el área va a aumentar. Por eso se habla de Va a que si mi aumentar diferencia esto. de temperatura es 0, mi área de transferencia de calor tiende a infinito. Entonces uno tiene que buscar un compromiso entre la diferencia de temperatura y el área del intercambiador de calor. ¿Por qué razón? Porque esa diferencia de temperatura también me va a implicar a mí si necesito más utilidades a ocupar, me va a afectar el diseño de mi red de intercambio de calor, y precisamente cuando son problemas complejos con múltiples intercambiadores de calor, esto se puede abordar desde la aplicación de la metodología pinch. ¿Ya? En nuestro caso no vamos a llegar allá, vamos simplemente a mantenernos con la ecuación de diseño que ustedes ya conocen bastante bien. Ahora, ¿cuáles son los pasos para diseñar un intercambiador de calor? Esta parte son los recordatorios. Lo primero que hacemos nosotros es aplicar el balance de energía, ¿cierto? Aplicamos el balance de energía en estado estacionario. Posteriormente, asignamos las corrientes a nuestro intercambiador de calor. ¿Qué significa esto? ¿Qué corriente va a ir, por ejemplo, un intercambiador de tubo y coraza? ¿Qué corriente va a ir por los tubos? ¿Qué corriente va a ir por la coraza? Dibujamos los diagramas térmicos para verificar que no va a existir cruces de temperatura, basado en lo que acabamos de ver en la diapositiva anterior. Determinamos si hay que instalar más de un intercambiador en serie, que es lo que se conoce como carcasas en serie, y calculamos los valores de diferencia de temperatura media logarítmica corregidos. Sobre eso vamos a hablar un poquito más adelante. Posteriormente, pasamos a seleccionar las características de los tubos que va a tener mi intercambiador de calor, estimamos los coeficientes de transferencia de calor al interior de los tubos, en la coraza, por la coraza, calculamos la superficie de intercambio de calor, el número de tubos necesario, y después hacemos los cálculos hidráulicos para ver que mi intercambiador de calor opere de manera correcta. ¿Ok? Finalmente uno lo que hace es recalcular todo, asumiendo un coeficiente de suciedad, y evalúa el área en exceso que tiene su intercambiador de calor. Y ahí termina el diseño. Esos pasos de diseño intercambiador de calor, ¿los recuerdan? Más o menos, profe, la verdad. Más o menos. Sí, algunos. Ya, ok. Entonces vamos ahora a hacer como un tour de manera breve, pero que yo creo que les va a ayudar un poco al tema del diseño intercambiador de calor. Entonces, miren, esta es la ecuación básica, típica de diseño intercambiador de calor. Y esta ecuación tiene un tema muy particular, que es este factor de corrección, que plantea que el factor de corrección tiene que ser mayor que 0,8. ¿Alguien recuerda qué significado tiene este factor de corrección? Que multiplicado por la diferencia media logarítmica de temperatura, me da lo que se conoce como diferencia verdadera de temperatura. ¿Alguien recuerda qué implicaba este factor? ¿La eficiencia que lleva el intercambiador? No, ¿O no? no. Este era un factor de corrección. ¿Por qué es un factor de corrección? Porque cuando ustedes calculan la diferencia media logarítmica de temperatura, ustedes asumen cierto arreglo en el intercambiador de calor. Y este factor viene a corregir eso. Lo vamos a ver en la diapositiva siguiente. Ahora, el coeficiente global de transferencia de calor. ¿Se recuerdan que había un coeficiente limpio y un coeficiente que se le llamaba dirty en inglés o sucio, UD? ¿Recuerdan eso? Sí, profe. Ya, la diferencia entre ellos dos estaba solamente en este factor, que lo que implicaba este factor era un coeficiente de ensuciamiento del intercambiador. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros diseñamos un intercambiador en condiciones ideales, limpio, nuevo, no hay pérdidas por transferencia de calor. Sin embargo, en la medida que este intercambiador está en operación, ¿qué va sucediendo? En la superficie se va formando capas de residuos, incluso se puede ir corroyendo un poco el intercambiador de calor. ¿Y esto qué va sucediendo? ¿Qué va produciendo? Va produciendo una pérdida en la eficiencia de la transferencia de calor.
¿Por qué? Porque disminuye, por ejemplo, el coeficiente de transferencia de calor a través de esa superficie. Eso hace que el intercambiador requiera mayor cantidad de vapor o de fluido de intercambio para cumplir las especificaciones del proceso, y eso se puede contabilizar en lo que se conoce como coeficiente de transferencia de calor dirty o sucio. Ahora, ¿de dónde nosotros sacamos los coeficientes peliculares? El HI por el interior de los tubos, el HO por el interior de la carcasa. Bueno, esto se calcula en función de las propiedades del fluido. ¿Recuerdan? Acá se ocupaba el Reynolds, se ocupaba el Prandtl, que eran números adimensionales. Era una forma de determinarlo. Hay varias correlaciones para hacer esto. Pero ¿qué necesitamos? Las propiedades del fluido, el flujo que está pasando por el interior de esa ya sea de la coraza o de los tubos, y las dimensiones. ¿Cuál es el diámetro interno de los tubos? ¿Cuál es el diámetro de la coraza? Para poder nosotros entonces estimar esos coeficientes peliculares de transferencia de calor, tener un estimado de mi coeficiente limpio, de mi coeficiente sucio, y la diferencia entre ellos me puede decir cuál es el área de transferencia de calor que yo necesito en exceso en mi intercambiador de calor. Ahora, ¿por qué es importante el factor de corrección? Porque si ustedes recuerdan la definición de diferencia media logarítmica de temperatura, esta dependía de si yo tenía un arreglo en paralelo o un arreglo en contracorriente de los flujos en mi intercambiador de calor. Y básicamente uno sacaba la diferencia entre el delta T del lado caliente, que es este que ustedes ven acá, del lado más alta temperatura, menos el delta T del lado frío, dividido el logaritmo del delta T del lado caliente en delta T del lado frío. La diferencia es que el lado caliente y el lado frío cambian en función de cuál es el arreglo que yo tengo en mi intercambio de calor. ¿Qué sucede? Que si ustedes se ubican en un intercambiador de tubo y coraza, el flujo no es, digamos, perfectamente contracorriente o perfectamente en paralelo, porque depende de los pasos que yo tengo en mi intercambiador. Si yo tengo un intercambiador de múltiples pasos, hay un momento en que el flujo está en contracorriente, pero hay un momento en que vuelve a estar en paralelo, ¿cierto? Me gustaría que se imaginaran esto es un poco difícil ahora en esta modalidad online, eso lo hago siempre con mucho movimiento de mano. Voy a tratar de especificárselo acá. Uy, ¿qué pasó? Ahí le comparto pantalla nuevamente. Voy a mostrarle un intercambiador. Voy a volver acá. Si ustedes tienen más de un paso en este intercambiador, por ejemplo, ubíquense que este tubo estuviera doblado así, fuera en U. El fluido de la coraza viene en este sentido, ¿verdad? Y sale acá. Por tanto, en la medida que mi flujo vaya acá, están en contracorriente, ¿cierto? Pero si es un tubo en U, él va a volver. Y en este sentido viene en paralelo. ¿Qué viene a hacer este factor de corrección que yo le estoy mencionando acá? Lo que viene a hacer el factor de corrección es exactamente a corregir esta diferencia de logarítmica de temperatura, esta media logarítmica de temperaturas que nosotros establecemos acá, viene a corregir esa imperfección, digamos, del arreglo del fluido. Por eso, cuando ustedes van a la literatura, se encuentran diagramas de este tipo, que son dependientes de cuántos pasos hay por los tubos, qué tipo de tubo tengo, o sea, son dependientes del arreglo de mi intercambiador de calor. Y ustedes van a entrar a calcular este factor con dos parámetros, el parámetro P y el parámetro R, que básicamente también se definen por diferencias de temperatura. ¿Qué significa este? La diferencia de temperatura que yo tengo en el fluido frío dividida la diferencia de temperatura, la temperatura más alta del caliente menos la temperatura más baja del frío. Y acá el factor R se define de una manera similar. Ahora, yo entro con mi factor P en el eje X y mi factor R en el eje Y. Y donde toque, puede incluso ser en medio y uno tiene que interpolar, yo tengo el factor de corrección. ¿Por qué este factor no debería ser menor que 0,8? Pueden sospechar por qué no es recomendable que sea menor que 0,8. ¿Y qué tendría que hacer yo si es menor que 0,8? ¿Alguien lo recuerda de su diseño de intercambiador de calor?
¿Alguien lo recuerda o este silencio sepulcral significa que nadie lo recuerda? Profe, era Sí. para asegurar un diseño económico, ¿o no? El que fuera superior a 0,8. Y si no, había que cambiar el arreglo. Pero no sé si era eso. Exactamente. Si no, uno tiene que cambiar el arreglo. Si tú tienes un valor del factor de corrección menor a 0,8, tu diseño en ese arreglo, y es muy buena la reflexión que tú haces de si no hay que cambiar el arreglo. Para ese arreglo, la corrección de temperatura es demasiado alta, por tanto, ese arreglo no es eficiente para el proceso que tú estás trabajando y por tanto deberías ocupar otro arreglo. ¿Qué cosa es otro arreglo? Un paso más por los tubos, ocupar en caso extremo, dos carcasas en paralelo. Eso hay que hacer para lograr que tu factor de corrección sea mayor que 0,8. En caso, acá Meili me ponen que un 0,75 se podría interpretar como un buen porcentaje. Sí, de hecho yo he visto diseños que ocupan un 0,7. Esto es lo recomendable, pero obviamente, por ejemplo, si te vas al libro de Donald Kent de transferencia de calor, él ahí tiene ejemplos que calcula intercambiador de calor donde el factor de corrección es 0,75, 0,7 y todavía lo consideran como diseño factible. Pero la idea es no irte debajo de eso porque va a ser un diseño ineficiente y lo ideal en ese caso entonces cambiar el arreglo del intercambiador de calor. ¿Ok? Esto se lo quería recordar porque es algo que uno no maneja todos los días tampoco. Entonces, ¿cómo nosotros asignamos las corrientes del intercambiador de calor? Acá hay algunos casos típicos, yo se los dejo, ustedes después pueden profundizar y estudiarlo, pero les abro comillas aquí, se los voy a preguntar en la evaluación. ¿Okay? Así que pónganle ahí un corazón, una flecha, algo que le llame la atención, pero les voy a preguntar cómo, en un caso hipotético, ustedes dónde ubican los fluidos. ¿Por qué el fluido corrosivo, por ejemplo, iría en el interior de los tubos? ¿Alguien me puede comentar al respecto de eso? Porque Eh, después se puede cambiar los tubos. Eso mismo. Exacto, exacto. Y además, por cuestiones prácticas, es más fácil cambiar un tubo, dos tubos, que no cambiar la coraza entera, ¿cierto? Claro, económico y más simple. Exactamente. Y lo mismo para los fluidos sucios. Si ustedes tienen un fluido que cambia de fase, ¿dónde lo ubicarían? ¿En la coraza o en los tubos? ¿Y por qué? En la coraza. ¿Por qué razón? Porque si yo quiero colectar el líquido, es mucho más fácil colectarlo en la coraza que no en los tubos. Y además, porque si yo tengo un fluido condensable al interior de los tubos, ¿qué va a pasar con la transferencia de calor ahí? Va a haber resistencia a la transferencia de calor, ¿cierto? Claro. Y además puede haber pérdidas también importantes hidrodinámicas al interior de los tubos. Por eso es recomendable el fluido que cambia de fase tenerlo por la coraza. Ahora, y Si hay un así, cambio de estado, por ok, ejemplo, en los tubos, eso puede hacer, porque como los tubos igual son más delgados, pues, son diámetros más pequeños, entonces hace que queden resistencias al fluido, si quedan burbujas exacto, o exacto. gotas de aire líquido. A eso me refería con las pérdidas hidrodinámicas. Exactamente a eso. Ahora, después estamos siguiendo acá los pasos hipotéticos. Uno dibuja los diagramas térmicos y hace la corrección a la media logarítmica de temperatura. En el caso de intercambiador de calor, cuando uno dibuja el diagrama térmico, una forma de estimar el número de carcasas que yo necesito en serie en mi intercambiador es aplicar este método que es similar al método McKay-Thiel para el diseño de columnas de destilación. Yo trazo una línea recta entre mi corriente fría y mi corriente caliente, paralela al eje de entalpía, y donde la toca, bajo perpendicular, y esto significa que tengo una unidad de transferencia de calor necesaria acá, un equipo de transferencia de calor necesario acá. Y en este caso, si yo quiero diseñar un intercambiador que cumpla estos requisitos, o dos intercambiadores en este caso, por ejemplo, que cumplan estos requisitos, las condiciones de salida de mi primer intercambiador van a estar acá, y de mi segundo intercambiador van a estar acá. Así que aquí tendría 1, 2, incluso 3 carcasas en serie. ¿Ok? Es una forma de estimarlo, el diseño. Veamos ahora cómo nosotros resolvemos
simulaciones de intercambiadores de calor ocupando para ello el Aspen Plus. Lo que vimos hasta la diapositiva anterior es simplemente recordatorio. Se supone que son aspectos que ustedes dominan, que dominan bien, porque recuerden que los equipos de transferencia de calor son equipos muy comunes en la industria de procesos, son equipos que tienen fallas, son equipos que se les hace mucho mantenimiento preventivo, son de los más importantes cuando se hace mantenimiento preventivo o el mantenimiento programado en las plantas de procesos, así que es un plus para su formación que ustedes dominen bien el área de transferencia de calor. Y que bueno, si dominan lo que vimos anteriormente y dominan lo que vamos a aprender ahora, que es cómo simular esto en un simulador de procesos, van a ser ustedes muy útiles para la industria de procesos en el momento en que vayan a ejercer como ingenieros o ingenieras químicas. ¿Ok? Entonces veamos este caso hipotético. Se desean calentar 12.000 kilogramos por hora de freón a 8 atmósferas. Este va a ir desde 250 hasta 300 Kelvin. Claramente ustedes saben que es un gas refrigerante, así que esos son los niveles de temperatura que se manejan. Utilizando etilenglicol a 3 atmósferas, 370 Kelvin, y te dice que utiliza un intercambiador de calor de tubo y coraza. Dice que el ingeniero a cargo recomienda una mínima diferencia de temperatura de 15 Kelvin, además utilizar tuberías de acero al carbono de 20 BMG, con una caída de presión que tiene que ser menor a 5 psi para la coraza y para los tubos. O sea, el delta P admisible para la coraza y para los tubos tiene que ser menor a 5 psi. Entonces nosotros lo que hacemos primero es hacer un diagrama de este proceso. Yo lo pongo acá, bueno, el fluido frío, que es el que yo requiero calentar, el fluido caliente, que es mi etilenglicol. Como me dicen que la diferencia mínima de temperatura es de 15 Kelvin, ya yo sé que la salida del frío y la salida del caliente tienen una diferencia de 15 Kelvin. Así que como conocía este, le sumo 15 y esa va a ser la salida de mi etilenglicol. ¿Qué es lo que no conozco? El flujo que yo requiero de etilenglicol para lograr este objetivo. Ese lo tengo que estimar yo. Disculpen, acá se pasó esto. Entonces vamos a seguir los pasos que fuimos viendo anteriormente y aplicados ahora a la simulación modular secuencial. ¿Qué hacíamos nosotros en simulación? Dibujábamos el diagrama y traíamos toda la información necesaria de mi proceso, especificábamos componentes, modelos termodinámicos, analizábamos reciclo, bueno, todos esos pasos los vamos a seguir hasta llegar a simular este proceso con intercambiadores simples e intercambiadores más avanzados, modelos de intercambiadores más avanzados. Bueno, acá hay algunos aspectos que ustedes ya conocen bastante bien, no me voy a detener acá. Y si yo quiero simular esto utilizando un intercambiador de calor simple, un heater, que ya ustedes lo han trabajado, ¿qué tengo que hacer? Bueno, un heater que lo que me va a estimar es el calor que yo requiero para calentar mi corriente de gas freón, ¿cierto? Me dice que la corriente está a 250 Kelvin, está a 8 atmósferas, son 12.000 kJ del freón. ¿Y a qué temperatura tengo que llevar yo esta corriente? A 300 grados Kelvin. Entonces yo, para ello, puedo ocupar un modelo heater. ¿Qué es lo que hace este modelo heater? Me va a calcular el calor requerido para hacer esto, me va al final determinar si yo tengo ahí una diferencia de fase, digamos, si esto se vaporizó, se condensó parcialmente, va a ser el equilibrio de fase, lo que ya ustedes conocen. Estos modelos es simple, ya ustedes lo conocen bastante, así que no me voy a detener aquí. Ahora, cuando yo lo simulo con el heater, ¿qué tengo que especificar? Yo en este caso especifiqué el cambio de temperatura, porque él va de 250 a 300. Pero ustedes también podrían haber especificado el valor de temperatura, haberle puesto acá 300 Kelvin. Simplemente ahí lo que tenían que hacer era cambiar en este punto la especificación, poner temperatura y ponerle acá 300 Kelvin. Y además le puse la caída de presión. Ustedes pueden poner acá 5 psi como caída de presión para que cumpla exactamente lo que decía el problema. Y con eso resuelven el balance de energía para una de las partes del intercambiador de calor, que es donde va el gas freón. ¿Qué necesitan ahora? La otra parte del intercambiador de calor. ¿Quién es la otra parte del intercambiador de calor? Por donde va el etilenglicol. ¿Ok? Y si yo tengo resuelto, digamos, tubos, etilenglicol, coraza, gas freón, y resuelvo el balance en uno y el balance en otro, el calor que cede el etilenglicol tiene que ser el calor que ¿quién absorbe? El gas freón, ¿verdad?
pero yo no conozco el flujo másico de etilenglicol. Por tanto, yo, en principio, el que puedo resolver al inicio es esta parte acá abajo, que es mi gas freón, que va de F1 a F2, 250 a 300 y conozco todos los datos. Entonces yo tengo el calor que él requiere. Y digo, bueno, voy a conectar dos intercambiadores en paralelo y el calor que requiere este se lo voy a dar como dato de entrada a mi otro intercambiador de calor. ¿Qué yo conozco de mi otro intercambiador de calor? Además del calor intercambiado que me lo define esta corriente, lo que conozco es el delta P, que no puede ser mayor que 5P6. Así que le especifico un delta P de 5P6 y resuelvo mi balance de energía. ¿Qué me falta para efectivamente resolver este balance de energía? ¿Alguien me puede decir qué dato me va faltando? Ahí. Me falta el flujo de etilenglicol. ¿Y cómo lo puedo estimar? Bueno, tengo que tantear este flujo para que se cumpla el requisito de temperatura de salida, donde la diferencia entre ellas dos es de 15 Kelvin. Y eso automáticamente lo puedo hacer en Aspen Plus, que ustedes lo van a aprender a hacer en el tercer tema de la asignatura, con una especificación de diseño, que es la que ustedes ven acá. Yo le digo, mira, varíame el flujo másico de esta corriente en este rango para lograr que se tenga esta temperatura de salida. Y él lo hace automáticamente y me estima el calor que yo requiero. ¿Sí? Consulta, pero ese rango se nos iría dando. No, ese rango lo tienen que dar ustedes. Ustedes en la práctica nadie nunca le da nada. Eso lo tiene que hacer la persona a cargo de la actividad de diseño. Entonces, eso lo tienes que estimar. Tú básicamente vas a empezar a tantear el límite inferior y una vez que lo tengas, le das un límite superior, no sé, un par de órdenes de magnitud superior a ese y resuelves con la especificación de diseño. Eso. Ya, profe, gracias. O sea, ¿Sí? perdón la pregunta. Entonces, ¿se puede modelar el de tubo y carcasa utilizando dos bloques de cálculo? Tú puedes modelar el balance de energía de tubo y carcasa utilizando dos bloques de heater conectados en paralelo. Ah, ya, claro, ahí entendí. ¿Qué es lo que no puedes hacer? En este caso, tú no puedes estimar la cantidad de tubo, la caída de presión por la coraza, el coeficiente de transferencia de calor, eso no lo puedes estimar. Claro, es solo como para el cálculo grueso del balance de energía. El balance de energía, exactamente. Pero es muy importante porque tú con este modelo simple ya ahora tienes todos los datos para moverte a un modelo más riguroso, como el caso del Higgs, que es el segundo caso en grado de complejidad que viene. El modelo Higgs uno lo puede ocupar para diseño riguroso de intercambiadores de calor o para un diseño simple de los intercambiadores de calor. ¿Qué cosa es un diseño simple? Donde ustedes necesitan el coeficiente de transferencia de calor, necesitan estimar un número de tubos, por ejemplo, pero un diseño riguroso ya es un diseño donde ustedes hacen todos los balances al detalle, los planos del intercambiador de calor, las caídas de presión, ubican los baffles al interior del intercambiador de calor. Entonces ya es mucho más complejo. Interactúan incluso en el diseño para mejorar el tema acústico, que no tenga vibraciones el intercambiador de calor. Ese es un diseño más avanzado. Entonces, vamos a ver ahora el Higgs, en su caso más simple. Siguiendo el mismo ejemplo que venimos viendo, ¿verdad? Ahora que yo conozco, después que resolví el balance de energía con aquellas dos etapas en paralelo, conozco todas las corrientes de mi intercambiador de calor. Esta va a salir a 315, esta a 300 y lo voy a simular, ¿verdad? Vamos a simular nuestro intercambiador de calor. Bueno, defino las corrientes. Esto yo sabía que era 15 Kelvin porque me lo dan de datos. Entonces, ¿cuáles son los grados de libertad en este caso? Bueno, esto lo pueden después revisar ustedes, pero los grados de libertad están dados por el número de variables y menos el número de ecuaciones que yo tengo. Y el número de variables en un intercambiador de calor de tubo y coraza está dado por el número de componentes que hay en cada una de las corrientes que tengo, ¿verdad? Lo mismo que el número de balance de materia. Hay un balance de materia para cada especie que hay en mi corriente. Y a esto nosotros le podemos sumar, ¿cuántas temperaturas tenemos? 2 de entrada y 2 de salida. ¿Cuántas presiones? 2 de entrada y 2 de salida. ¿Cuántos calores intercambiados? 1. Ese intercambiador intercambia un solo calor. ¿Y cuántos balances de energía? Tengo 2 balances de energía. Uno en la coraza y uno en los tubos. Ustedes lo acabaron de resolver anteriormente.
Entonces, esto me lleva a que los grados de libertad, que en realidad son los parámetros, el número de parámetros que tengo que definir para que se anulen las interrogantes y sea soluble mi problema, mi sistema de ecuaciones, está dado por el número de componentes de la coraza en los tubos más 7. ¿Y este 7 de dónde viene? De las temperaturas, presiones, calor intercambiado y balance de energía. Eso solo para que se entienda. Ahora, ¿de qué forma yo especifico mi modelo Higgs? Cuando ustedes dan ubican el bloque, ubican corriente de entrada, corriente de salida, que mañana lo vamos a ver en el taller, y dan doble clic, le aparece esta ventana, que le dice especificaciones. Y ahora en este caso nosotros le dijimos, mira, nosotros queremos diseñar por el método corto, lo más simple posible, un intercambiador de calor. Y él le va a decir, bueno, ok, estamos en modelo de diseño, ¿qué especificaciones vas a dar? ¿Qué especificaciones conocemos nosotros en este problema? Que la diferencia de temperatura entre la corriente caliente y la corriente fría a la salida es de 15 Kelvin. Esa es la especificación que le tenemos que dar nosotros. ¿Okay? Después, en modelos más avanzados le tenemos que especificar la localización de los fluidos, pero lo vemos más adelante. Por ahora, solo con las especificaciones térmicas que nosotros tenemos, resolvemos y nos va a dar el calor intercambiado en el intercambiador de calor. Esto se lo dejo de tarea que lo revisen todas las especificaciones que les pueden dar para poder resolver este problema. Hay varias, hay muchas. Entonces revísenlas para que sepan también con la información que tienen en la mano en un momento determinado cómo pueden resolver el problema. ¿Okay? Después le pregunta, ¿cómo van a calcular la media logarítmica? ¿Cómo quieres que calcule la media logarítmica de temperatura? Constante, para estimar su factor de corrección, según la geometría, según un modelo que tú tengas, le das todas esas opciones. Normalmente uno dice, mira, constante. Después le dicen las caídas de presión en el lado caliente y en el lado frío. En este caso que sabíamos nosotros que eran 5 PSI. Entonces, 5 PSI en el lado caliente, 5 PSI en el lado frío. Recuerden que si yo a la caída de presión le pongo negativo, ¿qué es lo que va a hacer? O sea, a la presión yo le pongo negativo, va a tomar el valor inicial, le va a restar ese, que va a ser la caída de presión, y me va a dar el valor de salida. Eso por convenio es así. Y después el valor del coeficiente de transferencia de calor. Les pongo acá un caso típico que podrían estarse enfrentando ustedes que están haciendo la diseño de planta. Digamos que ustedes les piden diseñar un intercambiador de calor en una planta de proceso, pero ustedes no saben exactamente cuál es el coeficiente de transferencia de calor en ese intercambiador. Tienen que tener un estimado inicial para poder diseñarlo, ¿verdad? Porque todavía no saben bien los flujos, no saben los tubos con los que cuentan. En la literatura, si ustedes se van, por ejemplo, al libro Rule of Thumbs for Chemical Engineers, ahí pueden encontrar una serie de coeficientes de transferencia de calor típicos en función de los servicios que presta el intercambiador de calor y los fluidos que maneja este. Por ejemplo, si ustedes miran aquí, en este diagrama, acá les dice, mira, si tú estás intercambiando calor entre, le voy a poner acá un fluido vapor condensante, que es bastante común, y agua que se vaporiza, ustedes trazan una línea entre este punto y este, y donde corta, te va a dar un valor estimado de tu coeficiente global de transferencia de calor. Y ese valor lo puedes ocupar acá como un valor constante y ponerlo, y tener entonces un estimado del coeficiente de transferencia de calor para tu intercambiador de calor y partir de ahí para el diseño. Que nadie te lo dio, tú lo buscaste en la literatura y ahí hiciste tu diseño base, que después lo vamos a mejorar cuando ocupemos modelos más rigurosos. Pero por ahora esa es una buena aproximación y que se usa bastante para tener los diseños preliminares de intercambiadores de calor. ¿Okay? Hasta aquí, ¿alguna duda, algún comentario que quieran hacer hasta este punto? Bien, no hay duda. O se entiende todo o no se entiende nada, me dice mi experiencia. Entonces, miren, cuando nosotros resolvemos el ejercicio con un modelo Higgs en estado o en modo shortcut y damos los resultados, lo que ustedes obtienen es esto. Le va a dar la temperatura de entrada, la de salida, la caída de presión, o sea, la presión de entrada, la presión de salida, el calor intercambiado. Vean que en este caso da exactamente igual a la opción anterior, que era 2 heaters en paralelo,
Y bueno, además le da los resultados térmicos, o sea, las entalpías de entrada, la diferencia de entalpía en su intercambiador de calor. Para ver cómo se hace este ejemplo, paso a paso, ustedes pueden ir al canal de YouTube y ahí van a encontrar un video de esta conferencia. En realidad creo que se llama Video Intercambiadores de Calor, método riguroso, una cosa así. Y ahí viene resuelto paso a paso cómo se hace. No obstante, mañana en la clase vamos a tratar de resolver, pues es un taller bien largo, vamos a tratar de resolver un ejemplo o varios ejemplos que nos permitan transitar desde lo más simple hasta lo más complejo. Ideal que puedan ver el video, son 16 minutos. Si hasta aquí no hay dudas, voy a pasar a los modelos más rigurosos. ¿Ok? Y cómo lo podemos resolver con el Aspen Plus. Los modelos rigurosos lo que hacen es aplicar el diseño avanzado de intercambiadores de calor y también el rating, que no es más que verificar si tu intercambiador de calor instalado podría servir para un cambio de capacidad, para un cambio de fluidos a manejar, ¿verdad? Entonces, para eso nos sirve esta aplicación también. No solo para diseño, sino para chequear si un intercambiador de calor puede cumplir las condiciones de servicio. Si ustedes se van a la ventana del Aspen cuando ustedes resuelven una simulación, en la parte superior de la ventana de simulación le aparece un icono similar a este. Y cuando ustedes tocan este icono, le va a salir en su tabla, le va a aparecer una tabla con estas características. Todos los modelos Higgs simples que ustedes tengan le van a aparecer aquí. Y él les dice, ¿quieres convertirlo a riguroso? Y si ustedes dan clic aquí en convertir a riguroso, les va a aparecer esta ventana que ustedes ven acá. Antes de entrar en materia con esta ventana, en este lado, hagan memoria porque lo vamos a ver más adelante, lo que les dice es, mira, después que nosotros lo convertimos a riguroso y hacemos todo el análisis y el diseño, que es prácticamente automático, en algunos casos, le va a dar un reporte y le va a decir si está bien, si tiene algún warning que tienen que revisar y verificar su diseño, o si no sirve ese intercambiador de calor. ¿En función de quién? Las presiones, las diferencias de temperatura, la transferencia de calor y los flujos que maneja su intercambiador de calor. ¿Ok? Vamos a ver ahora cómo se resuelve. Vemos que, recuerden, los pasos a seguir que hemos seguido en el ejemplo es 2 intercambiadores heater simples para mi balance de energía y estimar el flujo inicial. Después me fui al Higgs. El primer paso no es necesario para resolver un Higgs. Yo podía haber resuelto el Higgs de la misma, sin tener que haber pasado por los 2 paralelos. Pero lo que sí es estrictamente necesario es tener un Higgs en modo simple antes de irme al modo riguroso. Es estrictamente necesario. Yo no me voy primero al riguroso sin tener mi Higgs resuelto. ¿Por qué? Si ustedes se van a la metodología de diseño intercambiador de calor, ustedes no pueden ir a estimar el número de tubos si antes no resolvieron su balance de energía. Esa es la lógica. ¿Ya? Entonces, esos son los pasos a seguir. Higgs simple, lo gradeo a riguroso, lo convierto a riguroso, y ahí me va a aparecer esta ventana. ¿Qué me dice esta ventana? Me dice, ¿qué tipo de intercambiador de calor usted quiere diseñar? Ah, mira, yo quiero un coraza y tubo. Ah, ok, perfecto, lo marcas acá. ¿Lo quieres dimensionar o quieres especificar su geometría? No, mira, yo quiero dimensionarlo porque yo no conozco nada de él por ahora. Así que yo lo quiero dimensionar porque estoy en 0 con esto. Ah, perfecto, muy bien, diseñalo ahora. Y después te dice, ¿cómo lo quieres hacer? Lo quieres hacer de manera interactiva, donde yo te dé una ventana con parámetros base que tú vas a cambiar, o quieres tomar uno que ya tú hiciste antes y ese fichero abrirlo en Aspen y seguir trabajando con él, que es el que se dice un template. ¿Qué significa? Que si tú en un proceso tienes muchos intercambiadores similares, tú puedes desarrollar un template, un borrador y tenerlo ahí guardado, una plantilla y tenerla guardada. Y cada vez que quieras diseñar un intercambiador de ese tipo, tú levantas, llamas tu template y empiezas a diseñar sobre ese. Pero como usualmente nosotros no tenemos template en Aspen, yo le pongo dimensionar de manera interactiva. ¿Por qué de manera interactiva? Porque me va a permitir definir el número de baffles, el arreglo, el pitch, que es la distancia entre el punto medio de cada tubo, si el arreglo es triangular, si el arreglo es cuadrado, si es cuadrado rotado, todo eso me permite diseñar. Y vamos a ver, vamos a recordar estas cosas que significan. Ya, voy a seguir más adelante.
El reporte que me da, la ventana, después que yo seleccioné esas opciones, la ventana de diseño me aparece así. Y el reporte que ella me va a dar, cuando yo resuelva, va a aparecer en esta parte acá. Vean que ahora está en blanco. Aquí no he diseñado nada todavía. Entonces él me dice, ¿qué tipo de intercambiador tú quieres según la norma tema? BEM es el básico, o quieres otro tipo. En el caso de la coraza, ¿cuál es el diámetro de tu coraza? ¿Cuál es el arreglo de los tubos? De todos estos detalles vamos a recordar un poquito más adelante. ¿Vas a tener baffles? ¿Qué tipo de baffle? ¿De una sola segmentación? ¿De doble segmentación? ¿A qué distancia tienen los baffles? ¿De qué material está hecho tu intercambiador? Todas estas cosas te va preguntando. Y después, si tú acá no quieres especificar nada, él te dice, ¿quieres especificar algunos detalles para tu diseño? Tú le dices, no, ¿qué va a hacer el simulador? Para que entiendan esta parte. Él va a tomar esto y va a empezar a cambiar parámetros, diámetros de tubo, una serie de parámetros, y va a empezar a optimizar los intercambiadores de calor en función del costo. Y te va a decir, mira, para esto yo verifiqué 48 diseños, y de los 48 este es el último que tú tienes. ¿Lo quieres? Y ahí tú le puedes decir sí y te queda. Ese es el trabajo que va a hacer el simulador. Entonces, vamos a ver ahora algunos de los detalles de lo que le he mencionado. La norma tema. ¿Alguien recuerda qué significa o qué plantea la Tool Exchanges Manufacturer Association? Y eso iban como por partes. Y Exactamente. uno elige las piezas. Uno elige las partes principales de tu intercambiador de calor, los cabezales y el cuerpo, ¿cierto? En dependencia de qué yo elijo mis cabezales y el cuerpo, por ejemplo, ¿dónde yo requeriría un cabezal flotante? ¿Alguien recuerda? No, profe, yo no. Cuando nosotros tenemos expansiones que se pueden ocurrir al interior del intercambiador de calor, un cabezal flotante puede ser útil. ¿Por qué razón? Porque el cabezal flotante absorbe esos cambios, llamémosle, de volumen que podría estar al interior del intercambiador de calor. Y eso hace que no vaya a haber una fractura o un fallo en tu banco de tubos. ¿Okay? Por ejemplo, en el caso de los intercambiadores de tipo caldereta, como este que ustedes ven acá, que es un hervidor. ¿Por qué el cuerpo tiene esta forma? ¿Por qué ustedes creen que tenga esta forma el cuerpo de un intercambiador de tipo caldereta? ¿Qué ocurre al interior de ese intercambiador? ¿Hay algún cambio de fase? Sí, tiene que haber una. Claro, debería evaporar. Exactamente. En una caldereta o en un hervidor hay una evaporación. Recuerden que esto se usa comúnmente. ¿Dónde se usan estos intercambiadores de manera común? ¿Alguien recuerda? En el fondo de las columnas de destilación, ¿verdad? ¿Qué tienen las columnas de destilación en el tope? Condensador. ¿Y en el fondo? Sí, y en fondo un hervidor. Rehervidor, exactamente. Entonces se ocupan estos cuerpos para los rehervidores porque en el interior de ellos ocurre un cambio de fase. Y ese cambio de fase claramente tiene que ser, llamémosle, absorbido por la estructura del intercambiador de calor y por eso tienen esta forma. Y bueno, así sucesivamente hay una serie de arreglos que están normados y por letras usted, por ejemplo, el BEM es este. ¿Qué dice este BEM que aparece por defecto en el simulador? Que tienen una cubierta integral que está integrada a tu intercambiador de calor, un solo pase por la coraza, ¿ven? Y una hoja de tubo fijas. ¿Qué quiere decir? Cabezal fijo, estacionario. Este es el modelo más simple que les aparece ahí en el intercambiador, en el LASPEN, y le aparece como caso base cuando ustedes lo van a diseñar. De ahí sale esto. Ahora, esto ya lo hablamos un poquito más adelante, ustedes lo ven después. Ahora, después vamos a ver el tema de los arreglos al interior de los intercambiadores de calor. ¿Para qué se ocupan los baffles en los intercambiadores de calor? ¿Cuál es su objetivo? Para que el líquido, la corriente sea turbulenta. Porque si va a laminar, eso dificulta la transferencia. Perfectamente. Si yo tengo una corriente turbulenta, evito diferenciales de temperatura al interior del propio fluido, ¿verdad?
y favorezco la transferencia de calor al interior del intercambiador de calor. Por eso cuando nosotros vamos a diseñar un intercambiador de calor, lo ideal es que le pongamos baffles. Los baffles, pero ¿qué sucede? Si yo pongo muchos baffles, ¿qué puede suceder en el interior, en el intercambiador de calor? Generan pérdidas de carga porque va bajando la Pérdidas de presión. carga, exactamente. Por eso se habla de poner un corte entre 15 y 45% diámetro de la coraza para la ubicación de los baffles. Ahora, ¿qué otro aspecto es importante en los intercambiadores de calor? Cuando yo tengo mi haz de tubo, yo tengo que definir a qué distancia va a estar un tubo de otro, ¿cierto? Eso se conoce como el pitch y se mide entre el centro de cada tubo. Y además, ¿cómo va a ser el arreglo de estos tubos? ¿Va a ser un arreglo triangular o va a tener un arreglo cuadrado o un arreglo cuadrado rotado o tipo rombo? ¿Por qué? Porque según estos arreglos también yo puedo tener una incidencia importante en las pérdidas de carga en mi intercambiador de calor. Y por eso yo tengo que saber los fluidos que estoy manejando antes de definir esto. Si yo no conociera esto, para simularlo no hay ningún problema. O sea, ustedes van a poder simularlo porque él por defecto le va a decir, mira, ocupa un pitch de 1,25 el diámetro externo del tubo y triangular. De hecho, por defecto aparece triangular el pitch. Pero si ustedes lo conocen y conocen los fluidos que van a manejar, lo ideal es que apliquen estos conceptos para que puedan diseñar su intercambiador de la manera más factible posible. ¿Ok? Después ustedes van a entrar los datos que tienen que ver con su proceso. Ya ustedes conocen, por ejemplo, lado caliente, lado frío. En el lado frío, ¿quién va? El freón, que es el quien se va a calentar. En el lado caliente, el fluido que se va a enfriar, que es el etilenglicol. Ya estos datos él los trae, porque recuerdan, resolvimos el modelo simple primero. Y ahora estamos resolviendo el riguroso. Ya todos estos datos ustedes los traen de allá. Temperatura de entrada, temperatura de salida, calor intercambiado, caída de presión. Si en este caso la caída de presión acá le aparece sin llenar, ustedes le ponen 5, porque eso nos lo definieron cuando nosotros diseñamos, o sea, en el problema, cuando nos dieron los datos del problema. Y después ustedes le dicen, después que tienen todo esto lleno, ustedes le dicen, ya, calculemos el intercambiador de calor. Ustedes le dan calcular y le va a aparecer una ventanita como esta. Y esta ventanita, vean acá, no sé si alcanzan a ver ahí, te dice, mira, hicimos 12 diseños que estaban cerca de cumplir estas especificaciones y 28 que estaban bien. De esos 28 él los ordena por costo, porque tiene correlaciones de costo al interior del Aspen, hay correlaciones de costo, y por tanto tú le dices, mira, revisas el diseño, él te dice, mira, revisa el diseño, y si estás de acuerdo le das aceptar. Si no, tú le das cancelar, haces cambio y vuelves a diseñar. Hasta que estás de acuerdo, tú dices, bueno, acepto diseño y lo salvo. Y entonces, ¿recuerdan la ventana anterior que esto estaba vacío? Le aparece de esta manera, donde tienen acá una foto de cómo está el plano, cómo va a quedar el plano de su intercambiador de calor y las curvas. Como usted, acá, ¿hay algún cruce de temperatura? No, ¿verdad? Porque la curva de temperatura caliente o de fluido caliente está por encima de las curvas de fluido frío. Y esto es un fluido que tiene 2 pasos por los tubos. Un paso, 2 pasos por los tubos, hasta llegar al valor de temperatura de salida. Esos detalles uno los tiene que revisar. No obstante, también el Aspen les ayuda, porque tiene un reporte automático. Y en el reporte le da warnings o advertencias que tienen que tener, y además le va haciendo comentarios sobre el calor que intercambian, sobre si su intercambiador está dentro de la norma, si tienen que revisar o cambiar algo, o si hay algún error. Y eso lo pueden visualizar. Recuerdan la tabla anterior que esto estaba vacío, ahora está todo ok. ¿Qué significa? Que este intercambiador, que es riguroso, funciona bien y ese diseño es adecuado para cumplir esos requisitos de proceso. Una vez que usted hable en la consola de diseño, que le aparece automáticamente a la izquierda, va a tener en la barra de herramientas esto. Y ahí ustedes pueden verificar la geometría, donde ven, por ejemplo, el plano del intercambiador en detalle, cómo les quedó el arreglo de tubo. ¿Ven que es triangular su arreglo de tubo? ¿Vieron? Eso significa que es triangular. Además pueden revisar los perfiles
y ver las diferencias de temperatura en el equipo. De acá tienen que haber 15 Kelvin, que era lo que ustedes especificaron. Y después, acá en esta hoja, donde uno dice revisar hoja de especificaciones, es la hoja de especificaciones que ustedes le dan a la empresa que construye o que vende los intercambiadores de calor para que les haga su intercambiador de calor. Y ahí termina el diseño de su intercambiador de calor. Ahora, antes de terminar la clase, ¿cuál es mi recomendación? Que vean nuevamente la clase, que traten de resolver los ejercicios, porque recuerden, estos ejemplos están resueltos, están en los archivos del Aspen, están en la plataforma, ustedes pueden intentar resolverlo y mañana en el taller podemos aprovechar mucho más el tiempo. Porque es muy interesante cuando tenemos problemas de acústicos, cómo los resolvemos, cuando tenemos problemas de transferencia de calor, cuando el factor de corrección nos da muy pequeño, ahí hacemos más actividades con un enfoque de ingeniería, que es a mí lo que me gustaría que llegáramos en este caso. Porque sobre esa base, sobre lo que yo les voy a preguntar en la asignatura, y sobre lo que ustedes se van a encontrar en la vida real. Así que bueno, esto es lo que yo les quería mostrar el día de hoy. Hasta este nivel vamos a llegar con intercambiadores de calor, y el día de mañana en el taller empezamos 14:10 y vamos de corrido hasta las 5:30. Así que ahí vamos a hacer harto ejercicio. ¿Ok? Ahora voy a dejar de compartir, o disculpen, de grabar, para que no sea tan largo el video, y vamos a pasar a las consultas que puedan tener ustedes.